proyectos importantes, estratégicos. Hoy hay conferencia de prensa para las 10 de la mañana, ¿no? Así es. Tiene que ver con uno de los proyectos que he mencionado. Yo creo que es importante saber qué es lo que van a tratar un poco la conferencia, de qué estamos hablando, y porque, bueno, cuando uno lee un poco en redes sociales, sí hay un poco de ansiedad, ¿no? De la gente de saber qué pasó, por ejemplo, con el tren, con el aeropuerto, que son como, hay más, pero entiendo que esos son como los temas así bastante densos y donde hay un poco de inquietud de la población. Con todo gusto y gracias por la oportunidad de compartirle a la ciudadanía el acontecer, el día a día de lo que el gobierno está haciendo. Y vale la pena mencionar que hay un contexto que es atípico a todos los gobiernos que hemos tenido en el pasado. No hablo solamente de factores positivos, que hemos tenido un liderazgo del presidente Nayib Bukele que establece un plan denominado el Plan Cuscatlán, que es la hoja de ruta para que vayamos ejecutando todos estos proyectos. Sin embargo, el año 2020 fue un año atípico, en el cual fue necesario y el presidente tuvo que priorizar sobre la salud y detener algunos proyectos. Sin embargo, existió siempre continuidad a través de nuestros contactos y también del trabajo de diferentes empresas, instituciones multilaterales que al mismo tiempo han visto financiamiento para ejecutar este tipo de estudios, donde está dentro de ellos el Aeropuerto del Pacífico y asimismo el Tren del Pacífico. El Tren del Pacífico es para nosotros grato anunciarle a la ciudadanía que este día estaremos anunciando cuál será la empresa que va a realizar el estudio de factibilidad, que tomará entre 11 y 12 meses. Quiere decir que en septiembre, a inicios de septiembre del próximo año, tendríamos concluidos los estudios para poder dar pasos siguientes a, como decía el presidente en su discurso a la nación el 15 de septiembre, sobre el establecer y poner la primera piedra para ese proyecto, esa mega infraestructura que traerá beneficio a todo el país. ¿Qué esperan que este proyecto, que la parte de factibilidad les diga o les muestre, por ejemplo? Hay diferentes factores que se evalúan. Un análisis del modelo financiero, la parte de trazos de rutas. Es muy positivo aclarar de que dentro de la infraestructura ferroviaria que aún tenemos, hay mucha de ella que puede utilizarse, la forma en la que se va a operar a nivel de negocios, también la modalidad, si el enfoque es solamente carga o también puede ser de carga y pasajeros, que la prioridad del presidente es que sea de carga y pasajeros. Tenemos un presidente que se caracteriza porque cuando se le plantea una forma negativa o no hay alguna alternativa para poder hacer una modalidad, él dice acotemos y hagamos todo lo posible, agotemos los recursos para que eso sea posible. Pero entonces la modalidad del tren es que sea de carga y de pasajeros. Ese es el objetivo del presidente, y eso también pues no solamente nos vamos a basar en el estudio de factibilidad, sino que también ha existido contactos con empresas ferroviarias, por ejemplo Doha, que tuvimos una visita hace unos 2 semanas del el vicepresidente de esa empresa, donde ve que estos proyectos de movilidad son factibles en un país como el nuestro y al mismo tiempo que generaría un impacto positivo a toda la ciudadanía. El tema del tren no es solamente ver una infraestructura que va a permitir movilizar nuestras cargas en menor tiempo, sino que al mismo tiempo nos genera mayores ingresos, es algo totalmente rentable y permite que el país se convierta en el líder de la región en cuanto a logística y competitividad. Y si es posible tener, digamos, un servicio que sea mucho más eficiente, más rápido, pero también con un costo que baje, digamos, el tema de impacto en el costo. Bueno, eso no solamente nos ayuda en nivel económico, sino que al mismo tiempo nos permite tener mejor tiempo de desplazamiento, nos ayuda incluso a combatir el calentamiento global, porque existen alternativas de movilidad distintas a las que están basadas en consumo de combustible, y además de eso, pues la gente tiene diferentes alternativas, los emprendedores, los empresarios, los importadores, los exportadores, para poder movilizar sus cargas. Entonces, creo que en el caso de nuestro país, hay algunas siempre personas que ven paradigmas, ven obstáculos, pero el presidente siempre se ha caracterizado por ver de las crisis una oportunidad. ¿Y por qué nosotros tenemos que vivir acomplejados? ¿Por qué tenemos que vernos como el pulgarcito de Centroamérica, pero en un sentido negativo? Cuando tenemos muchas oportunidades y tenemos referentes como Singapur, que es uno de los pequeños países en Asia, pero se convierte en uno de los gigantes asiáticos en materia educativa, en materia económica y en materia de desarrollo. Y la infraestructura es básica, y tener este tipo de proyectos que sean diferentes y al mismo tiempo que se conecten con los proyectos de movilidad que están enfocados según el crecimiento y las proyecciones de la CEPAL, que conecta no solamente El Salvador, sino que al mismo tiempo nos conecta hacia afuera a través del Tren Maya con Guatemala y con Honduras.
¿Cuáles serían los puntos de partida y de llegada del tren, Cristian? Y un poco la parte también de la utilización de la infraestructura, por ejemplo, bueno, obviamente los rieles, todo eso tiene que levantarse de nuevo, ¿no? Totalmente, pero en términos de terreno, de área asignada, hay lugares donde fueron prácticamente ocupados por alguna población que se fue alojando. En la medida en que el tren nunca pasó, pues se terminaron apropiando de esos terrenos. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, el Ministerio de Vivienda ha sido muy diligente también para poder facilitar a esta ciudadanía que se estableció por circunstancias posguerra para vivir en esas zonas. Sin embargo, no lo vemos como un problema, hay diferentes rutas, diferentes alternativas. No olvidemos que también San Salvador ha crecido muchísimo a nivel urbanístico y también a nivel comercial. Entonces, estos puntos se establecen dos fases. Uno, la fase de conectar la periferia de San Salvador, tener una ruta que tenga incluso una central de abastecimientos en la zona de Quesaltepeque y conectarlo a través de 104 kilómetros hacia Acajutla, obviamente Sonsonate, claro. Y luego tener nuestra salida a La Echadura, que suman un total de línea férrea de 147 kilómetros. Esa es nuestra primera fase. Y la segunda fase es conectar el tren con el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y al mismo tiempo con el aeropuerto del Pacífico en el departamento de La Unión, que también estamos muy avanzados en los estudios de factibilidad. O sea, estamos hablando de dos megaproyectos que en los últimos 100 años este país no ha tenido. Y esto abonado al proyecto de ampliación del puerto de Acajutla, que nos permitirá cuadruplicar nuestras cargas y ser más competitivos en cuanto a alternativas y opciones para ciertas navieras que desean desembarcar, mejor dicho, o embarcar también sus productos y sus cargas para convertirnos en un hub logístico en la región. Entonces, estamos hablando de tres macro proyectos que sería la modernización y ampliación del puerto de Acajutla. En este caso también sería el establecimiento de una ruta interconectada a través de una línea férrea, que por supuesto hay múltiples alternativas, la tecnología ha avanzado. Esta empresa que será a la que se le ha adjudicado el estudio de factibilidad es una de las más grandes del mundo. Incluso están conectados manejando y administrando el sistema ferroviario de Corea del Sur. Entonces ellos ya evaluaron estas rutas, ya han conocido estos modelos. Hemos tenido también pláticas a nivel técnico, porque en todo este tiempo antes del anuncio también estamos trabajando de manera técnica y ven El Salvador de manera positiva y ven que este proyecto es totalmente posible, es totalmente factible, y vamos a determinar los costos, que eso es lo que va a establecer algunas de las cosas del estudio de factibilidad. Ahora bien, pero la estimación global de cuánto puede ser el proyecto, por ejemplo, solo del tren, en el caso del tren, y cuánto tiempo les puede llevar desarrollarlo, por lo menos en la primera parte o en el primer circuito, digamos, que usted decía, la conectividad San Salvador, la parte de que salte hacia el aeropuerto y luego la conexión al resto del... Bueno, reitero de que hay mucha infraestructura que nosotros podemos utilizar. Obviamente habrá que hacer algunas intervenciones para ello, porque hay un sistema que se llama inclinómetro que permite determinar permita que el tren pueda trasladarse de esta manera, pero si tenemos algunas alternativas, si tenemos que salirnos de algunas comunidades, si tenemos que pasar por otros municipios, eso lo determina el estudio de factibilidad y al mismo tiempo plantea cuáles son estas alternativas. Hemos sido enfáticos que cuando haya una dificultad, que nos presenten esas variables y al mismo tiempo con una solución. En cuanto al tema de costos, obviamente va a determinar conforme hayan este tipo de cambios en la ruta y también el modelo que se utilice, establecer una planta que genere energía para la movilidad del tren. Esos factores pueden ser... La locomoción se está pensando en un tren eléctrico. En un tren eléctrico, pero obviamente será el estudio de factibilidad el que diga cuál va a ser la forma de alimentación de la energía del tren. Pero si vemos hacia el futuro, pues no podemos ver hacia el pasado. La tecnología ha crecido muchísimo, ha avanzado, mejor dicho, muchísimo, y el país debe de presentar este tipo de alternativas para ver los costos, para evaluar los diseños y al mismo tiempo para establecer estas rutas. Y consideramos, bueno, los plazos de tiempo están fijados en un contrato, están establecidos a través de una multilateral que también es un aliado muy importante para nosotros y que también está trabajando de la mano con el gobierno de Corea del Sur para determinar que este plazo de tiempo es de 12 meses. Quiere decir que nosotros en 12 meses, en el mes de septiembre, estamos dando el anuncio cuál sería el punto de partida A y conectarlo al punto B y así ya poner la primera piedra y empezar este proyecto.
O sea que sí, dentro de un año ese es el objetivo, colocar la primera piedra. Claro, ese es el objetivo. Y no de manera simbólica, sino que tomando acciones de inmediato, siendo diligentes y como el presidente siempre no quita el dedo del renglón, quiere que nosotros empecemos con este proyecto. Reitero, la pandemia ha sido algo que de manera atípica ha afectado al mundo y al mismo tiempo nuestro gobierno, nuestro país no fue una excepción, pero eso nos permitió crecer en materia de salud y también tener un mejor contacto con la ciudadanía. Este gobierno siempre ha estado pendiente y cabe mencionar de que gracias a Dios ya tenemos el 90% de nuestra ciudadanía inmunizada y ahora estamos en una fase de vacunar a nuestros niños de 6 a 11 años. Entonces es una serie de factores. En resumen, el presidente está viendo estos proyectos estratégicos, pero no olvidando materias importantes como es la salud, la educación y también la seguridad. Y esto nos permite dinamizar nuestra economía y ser diferentes, tener una economía resiliente y al mismo tiempo proactivos y ser más competitivos ante la demanda global. Ahora bien, la parte de financiamiento, ¿cómo se va a resolver, Cristian? ¿Ya tienen resuelta esa parte, es decir, cuál es el organismo financiero internacional que le estaría facilitando? Por supuesto, tenemos una excelente relación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que también con fondos de Corea está financiando este modelo de este estudio de factibilidad, que es un fondo no reembolsable, es un monto de $450,000 para este estudio que ellos lo están poniendo, pero al mismo tiempo abre la alternativa para que grandes empresas que operan estos trenes puedan tener la concesión, un asocio público-privado, incluso de nuestra parte hay un avance del país. Hoy por hoy se fija como el tercero en la región latinoamericana que a nivel de jurisprudencia y a nivel legal es de los que está más avanzado en el tema de los asocios públicos-privados, pero también esto es sumamente atractivo para las empresas que quieren invertir. Entonces, el tiempo, si nosotros queremos tener un tren en un corto tiempo, lo cual implicaría mayor costo por más trabajo, pero es por hoy sumamente atractivo. Diferentes empresas nos abordan, empresas americanas, empresas mexicanas, empresas coreanas que dicen nosotros queremos ejecutar este proyecto y ser socios de El Salvador. Ahora, pero entonces esa parte del asocio público-privado puede ser como una de las figuras que tengan preeminencia en este proceso. Puede ser una alternativa también como la concesión, pero esto lo determina el modelo económico del mismo estudio de factibilidad. Ahora bien, si nos trasladamos a la parte de puertos, entonces, siempre alrededor del puerto se piensa, bueno, Acajutla obviamente siempre está ahí presente, pues el que está activo de manera permanente, pero en el caso del puerto de La Unión, por ejemplo, ¿cómo se está pensando en términos de su reactivación? Bueno, nosotros tenemos la dicha de ser de Oriente y nos es grato también dar anuncios para nuestra gente de Oriente que estuvo abandonada por muchos años. Siempre ha existido ese reclamo de la ciudadanía porque ese Oriente está importante no solamente en materia electoral, sino que también en aportes a nuestra economía, porque no hay ese tipo de atención y esto se está saldando constantemente, modernizando toda nuestra infraestructura vial con proyectos estratégicos de movilidad. Estamos hablando de llevar, por ejemplo, tu familia que es de la zona de Morazán, de La Unión, sí. Esa es una alternativa para nosotros muy importante porque el periférico Gerardo Barrios nos permitirá conectar todos esos departamentos de la zona oriental de manera más eficiente, sin tener que pasar por las urbes o que estos tiempos de desplazamiento sean mayores para nuestra gente, para que las cargas puedan moverse o incluso los vehículos que se traten de personas que se están moviendo de manera particular hacia Morazán o La Unión, están conectados a través del periférico Gerardo Barrios. Al mismo tiempo cabe mencionar que hay un proyecto muy importante desde el kilómetro 18 en Morazán que conecta hasta Perquín, porque también es una zona valiosa para nosotros, no solamente culturalmente, sino que también turísticamente. Y Morazán pues ha sido uno de los departamentos más abandonados históricamente, donde también se está proyectando la Universidad de Morazán, que ya tenemos muchos avances. Este día incluso tenemos una reunión con el Tecnológico de Monterrey para evaluar todo el ecosistema educativo de que va a tener nuestras universidades de Chalatenango y Morazán, departamentos que decía que han sido abandonados en el pasado. Pero esto va llevando un desarrollo para toda la zona oriental del país. No olvidemos que la diáspora, un 60-70% de nuestra diáspora es de la zona oriental, que también han dinamizado la economía de esa zona, que construyen constantemente, que no olvidan sus raíces y no olvidan a sus parientes, y es ahí donde el proyecto del Aeropuerto del Pacífico tiene un gran impacto. Nos da oportunidades de convertirnos en una
en una aerotrópolis con ofertas turísticas, con el desarrollo de restaurantes, hoteles, diferentes modelos de negocio, empresas de servicios, empresas de logística, y eso estábamos ya en un 70% del estudio de factibilidad. Y esto... En el caso del aeropuerto. Así es. En el caso del aeropuerto. ¿Esa está definida? Ya está definida por el presidente, ha sido avalada por la empresa que realiza los estudios de factibilidad, que tenemos ya en diciembre la conclusión de este proyecto, y el presidente, pues yo creo que en los próximos meses dará el anuncio de la zona en específica para poner ahí la primera piedra. Sí, porque hay mucha expectativa, ¿no? Hay muchísima expectativa. Exacta del aeropuerto, o sea. En el departamento de la Unión. No puedo dar más detalles, obviamente, porque estos son algunas cosas que el presidente anunciará. Pero y sí, este año se conocería entonces. Este año, en el mes de diciembre. Sí. En el mes de diciembre ya se tiene todo el modelo, los diseños, la dimensión total, O sea, lo que sí... Se podrá saber cuál será la dimensión del aeropuerto, qué tipo de aviones son los que estarían conectando a la zona, porque, bueno, en el pasado se recuerda lo que había era taxis aéreos, ¿no? Una claro, cosa, fue algo básico, un sí, servicio de un emprendedor incluso que caían, daba ese servicio. Caían en Santa Rosa de Lima, ¿no? Claro, y también en la pista del Papalón de San Miguel. Pero en este caso estamos hablando de un aeropuerto internacional. El proyecto abarca una dimensión de 20,000 metros cuadrados de infraestructura para el área de terminales y también con un área de comercial, también con una terminal de carga. Abarca, asimismo, estamos trabajando con esta empresa para que añadan a este proyecto una base militar que consideramos importante a través del Plan Control Territorial, tener por las vías marítimas, terrestres, por nuestras aduanas principales, pero también de manera aérea el combate contra la narcoactividad. Y se ha proyectado un aeropuerto con una pista de 3 kilómetros, lo cual permite tener un Boeing 787 o tener un Airbus, un A330, que son aeronaves, ¿verdad? De un fuselaje mayor, que incluso tiene vuelos intercontinentales. Vuelo intercontinental, estamos hablando que podemos recibir fácilmente aerolíneas como Lufthansa, como Turkish Airlines, que vienen de Europa, que vienen vuelos de Asia y también vuelos aeronaves de gran dimensión, de comercial y también de carga de Norteamérica. Entonces, esa es la proyección del aeropuerto. ¿No se espera que finalmente el aeropuerto, digamos, de la zona oriental se convierta en una especie de competencia del aeropuerto de Monseñor Don Carlos? De ninguna manera, porque tienen dos enfoques distintos y al mismo tiempo permite... O sea, ambos serían complementarios. Son complementarios, por supuesto. Es que el país tiene esa virtud de poderse interconectar nuestros principales proyectos. Incluso tenemos nosotros la red de aeropuertos y en el caso, en el Plan Cucatlán también se establece la red de puertos. Entonces, en el puerto de la Unión, donde también se está proyectando un hub de combustibles, la reactivación de ese puerto y lo más importante para darle vida y enriquecer todo el ecosistema de la oferta de la zona es la construcción de un astillero que permite dar mantenimiento no solamente a embarcaciones de diferentes dimensiones, de 80 metros, sino que hasta de 330 metros, que estamos hablando de cruceros, donde hay contactos con muchas empresas de cruceros que han dicho, incluso hace 2 semanas estuvimos en Florida, en el puerto de Miami, donde tuvimos reuniones importantes con una de las empresas de cruceros, una de las operadoras que tiene rutas hacia México, rutas hacia Canadá y rutas hacia Alaska, también en San Francisco, en Estados Unidos. Entonces ellos ven posible y ven un gran potencial de establecer un astillero que genera altos ingresos al país y que generaría un promedio entre 4,000 y 6,000 empleos indirectos en toda la zona. Es grato escuchar a una sociedad salvadoreña que ha despertado, al mismo tiempo exige y también entiende cuál es la forma y la mística de trabajo de este gobierno. Este gobierno trabaja de manera articulada entre todas las instituciones. Los proyectos no se ven de manera aislada, sino que hay un trabajo interinstitucional donde trabajamos diferentes equipos de trabajo, en este caso obras públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, que estamos llevando proyectos importantes en materia de educación. Y cuando hablaba nuestro amigo sobre el tema de financiamiento, creo que es importante hacer énfasis en que el país se ha convertido en uno de los países más atractivos de la región centroamericana y al mismo tiempo de América Latina. Incluso el presidente está dentro de la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo.
hay diferentes formas de ver estos modelos. Empresas que están interesadas constantemente en invertir en El Salvador y en hacer estas alianzas estratégicas con el gobierno para ejecutar estos proyectos. Si hablamos de un proyecto del Aeropuerto del Pacífico, según algunos datos que podríamos adelantar, este modelo de negocios y esta infraestructura y este aeropuerto que tanto hemos estado esperando y que algunos consideraban de que no era posible, pero los estudios técnicos de empresas profesionales dicen lo contrario. Tiene un monto aproximado de 260 millones de dólares, que es lo que estamos invirtiendo también en el viaducto Francisco Morazán, y estamos viendo cómo también se está invirtiendo en el periférico Claudia Lars. Entonces toda esta infraestructura es una herencia para el país que vale la pena mencionar, que traerá mayores ingresos. Y si yo adquiero un financiamiento pero tengo bajos ingresos o no tengo ingresos, entonces me hace caer en un déficit. Pero en este caso, cuando son proyectos de inversión que generan ingresos y rentabilidad y al mismo tiempo benefician no solo la economía del país, sino que el bolsillo de cada ciudadano que circula por esas carreteras, estamos hablando de que esto permite que el país sea más competitivo. Pero en estos modelos de negocios como un aeropuerto, un puerto, un astillero, existen otras figuras. Es donde hacía énfasis en las concesiones y el socio público-privado, donde muchas empresas se han puesto ahí en la lista de espera que dicen nosotros queremos estar en esa terminal o convertirlo en nuestro hub. Sí, comisionado, y eso es importante, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo evitar repetir la experiencia del puerto de la Unión? O sea, que es un puerto que el préstamo se está pagando, pero el puerto prácticamente está en abandono, es decir, no hay forma, ¿no? Eventualmente de que lo echen a andar o en el marco de todo esto, pues es posible que haya buenas noticias también con el puerto de la Unión. Claro, no, esto no se trata incluso de repetir proyectos fracasados, al contrario, vamos a salvar los fracasos de otras administraciones, porque no es el fracaso de un gobierno en sí, es el fracaso del pueblo salvadoreño si nosotros no rescatamos estos proyectos. Y el presidente tiene esa visión holística, esa visión que está pensando en todo, y en el caso del puerto de la Unión, hemos tenido reuniones importantes con empresas petroleras de Texas que han dicho nosotros queremos establecer ahí nuestro hub logístico de combustible, y el combustible tiene mucho que ver para poder alimentar estas embarcaciones que llevan sus cargas hacia Sudamérica o que usan toda la franja Pacífico para poder mover esas cargas, todo lo que viene de Asia. Entonces tener nosotros dos puertos, en este caso uno totalmente ampliado y otro con un enfoque para el servicio de astilleros. El astillero es algo que dentro de toda esta ruta solo existen 2 o 3 alternativas para las empresas que operan los cruceros. Una de ellas es Panamá. Los costos del canal de Panamá, alguien podría decir, bueno, Panamá tiene una infraestructura más desarrollada, pero ¿qué significa en cuanto al tema de costos movilizarse por el canal de Panamá? Esa es la ventaja competitiva que tendría el puerto de la Unión, y al mismo tiempo no solamente evaluar la zona que ya está una buena infraestructura que hay que rescatar, que el gobierno tiene un costo, como tú decías, por mantenerlo, por no dejarlo morir, claro. Pero se están haciendo grandes apuestas para que esto se pueda activar y tengamos noticias en los próximos días. Incluso esas noticias las dará el presidente, porque hay visitas importantes de empresas de cruceros que han dicho nosotros vamos a tomar ese puerto, queremos que nos concesionen ese puerto y trabajar obviamente de la mano con el gobierno. Pero lo más importante es generar riqueza para nuestra gente de la zona. Nunca hemos tenido un impacto en el turismo en la zona oriental del país, solo el microturismo, el turismo local, pero con esta apertura estamos hablando de tener estas embarcaciones y de crear un nuevo modelo, un nuevo destino en el país, que sería toda la franja costera del oriente del país, que tiene hermosas playas, incluso de las mejores para surfear. Bueno, excelente, el tiempo se nos está yendo, nos queda prácticamente un minuto, comisionado. Esperamos en la próxima tener la hora completa, ¿no? Para poder avanzar, porque sí se nos quedaron muchas cosas en el tintero y que ya ve que hay mucha expectativa de la gente. Claro. ¿No? Esperando un poco saber que de los proyectos que quedaron ahí, por eso decíamos el puerto de la Unión, cómo evitar que eso se replique, ¿no? Y a ustedes les tocará entonces, como usted decía, rescatar ese proyecto, o sea, y ya nos decía que es viable. Pero el tema es, siempre es eso, ¿no? Un poco la ansiedad que hay en la población. Bueno, de esta gestión ya han pasado 2 años, entonces dice cuánto tiempo es lo que hay que esperar más. Bueno, el presidente tiene
esa franqueza para decirle a la ciudadanía: nosotros estamos trabajando, primero venimos a limpiar la casa, tenemos que ordenar nuestra casa porque no podemos nosotros construir sobre la arena, sino que es importante construir sobre base sólida, y eso tiene que ver en materia jurídica, en materia legal y también en temas políticos. Primero limpiar la casa y sanear de corrupción el Estado era sumamente prioritario, y el pueblo salvadoreño lo hizo el pasado 28 de febrero y también lo hizo en el año 2019. El año 2020, pues como decía, fue un año típico que prácticamente nos retrasó este tipo de proyectos, pero avanzamos en materia de salud y en materia alimenticia, y se ha trabajado para modernizar nuestros hospitales. También hacía el presidente 2 anuncios importantes en inversión en el hospital de Nejapa y el hospital Rosales, que ya hay avances importantes sobre eso: estudios, carpetas técnicas, trabajo, presupuesto y toda la proyección. Y con estos proyectos nosotros consideramos que el tiempo es corto, pero no es imposible. El presidente no se doblega ante la adversidad, siempre ha sido un hombre de retos y tiene un equipo trabajando 24/7 para que esto sea posible. A la ciudadanía le podemos decir: tiene un presidente pensando en todos y pensando en todo. Y en este caso, estos proyectos estratégicos los vamos a ver realizados, los vamos a ver posibles, y vamos a saldar esa deuda histórica que nuestra ciudadanía tenía a través de otros gobiernos.